Abrimos ahora nuestro capítulo de salud dentro del programa. Ya ven ustedes que volvemos con diferentes temas de actualidad y es habitual todos los días, o al menos un día a la semana, hablar muy especialmente de vida saludable y de salud. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la mujer y en aquellas mujeres que han tenido hijos. 1 de cada 3 mujeres sufren problemas con el suelo pélvico. Nos planteamos esta cuestión, cómo fortalecer esta parte de nuestro organismo en el caso de las mujeres y también qué importancia tiene tener un suelo pélvico fuerte en el caso de los hombres. Enseguida se lo contamos con la fisioterapeuta María Medrano. Te estamos esperando. Regálate audición. María Medrano es la directora del Centro Pelvia y ella es fisioterapeuta. ¿Qué tal, María? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A gusto de estar aquí con vosotros. Bueno, los datos apuntan a que 1 de cada 3 mujeres tienen problemas, ¿verdad? Con el suelo pélvico, la debilitación del suelo pélvico después de ser madre. Sí, bueno, 1 de cada 3 mujeres decimos de las que van al médico, porque es cierto que como es un problema un poco tabú en la sociedad en general, aunque cada vez menos, pero también hay mujeres que lo sufren y por este mismo problema, por la vergüenza, por la falta de información, no acuden al médico, o sea que todavía igual hay alguna más por ahí que se escapa, pero sí. Y eso es un problema que aparece con la maternidad, algunas también lo tienen un poquito antes, ¿vale? Dependiendo de la calidad del suelo pélvico de cada una, pero es verdad que el sobreesfuerzo más importante, podemos decir, para esta musculatura es el momento del parto, en el que empiezan a desencadenarse problemas de este músculo, ya que es el músculo que atraviesa el bebé en el momento del nacimiento y bueno, debido a las dimensiones del bebé, pues a veces se estira demasiado o hay alguna cicatriz, alguna episiotomía que tienen que realizar y entonces, como es la musculatura que contiene los esfínteres y que es un conjunto de músculos formado uno por lo que son los esfínteres y otro por otros músculos que tapizan, que sujetan los órganos que hay en el interior de la pelvis. En el caso de la mujer, la vejiga, el útero y el recto. Si se debilita, pueden empezar a aparecer problemas como la incontinencia, si lo que se ha debilitado es el conjunto esfinteriano, o el prolapso de los órganos pélvicos, el descenso de estas vísceras, disfunciones sexuales, porque también es una zona muy relacionada directamente por el lugar en el que se encuentra con la sexualidad. Luego también es la que da estabilidad, es el suelo de la pelvis, es la que da estabilidad a la pelvis, que decimos que son los cimientos de la columna. Entonces hay gente que tras la maternidad también empieza a sufrir lumbagos a repetición, dolores en todo lo que es la parte lumbosacra, que decimos que también puede estar, o muchas veces está también causado por la debilidad de esta musculatura que no se ha tratado y da problemas a nivel de la estabilidad lumbar. ¿Se puede fortalecer a lo largo de la vida esta musculatura que quizá la tenemos en cierta medida olvidada y además pues muchas mujeres precisamente viven en silencio quizá este problema, ¿no? Del debilitamiento de esos músculos? ¿Cómo fortalecer la musculatura pélvica? Es cierto que lo ideal, nosotros también se puede empezar a fortalecer, incluso lo ideal sería dar más información por la excesiva prevalencia que hay en la sociedad, las chicas jóvenes, bien jóvenes, adolescentes, incluso niñas si son deportistas de impacto. Lo ideal sería empezar con la prevención en ese área, están los famosos ejercicios de Kegel, pero sobre todo lo que es mejorar la sensibilidad y la propiocepción de esta musculatura, que las niñas sean capaces de saber localizarla, sentirla, debido a que es una zona que es verdad que merece su discreción, es una zona que merece su pudor, pero debido también un poquito al tabú que hay en esta zona, surge también el desconocimiento y luego surgen los problemas debido al desconocimiento. Entonces lo ideal es empezar ahí, luego empezar preparando correctamente a la mujer al parto, para que la musculatura esté elástica el día del parto. Pero sería conveniente quizá antes de dar a luz, que aparezcan los problemas. Bueno, pues acudir a profesionales que nos ayuden, ¿no? A fortalecer o al menos a mantener esa musculatura en la mejor situación posible, ¿no? Para evitar males mayores. Males mayores. Decimos que el parto es una competición para esta musculatura, que la somete a un sobreestiramiento. Es como, decimos que es como si esta musculatura tuviese que hacerles pagar el día del parto. La preparamos a esa competición para evitar su lesión y luego lo ideal sería incidir en una correcta recuperación postparto, aunque no hayan aparecido los problemas, porque es verdad que son pocas las señoras que tras dar a luz su músculo queda intacto.
vamos a decir que siempre hay un sufrimiento en esta musculatura. Lo ideal es prevenir, como surge en países como en Francia, está, eso es médicamente establecido, que después del parto tienes que, es donde yo empecé mi carrera profesional, tienes que hacer una correcta recuperación postparto del suelo pélvico, aunque no haya aparecido ninguno de tus problemas. Por supuesto, si han empezado a aparecer problemas, todavía más y de forma más anticipada, con más urgencia. Y luego tratar desde el primer síntoma, cuando empiezan a aparecer mis primeros problemas de incontinencia, mis primeras sensaciones de pesadez, mis primeras disfunciones sexuales, pues no esperar a que todo vaya más y empeore, sino que, bueno, que intentar En vuestro avanzar. centro, María, ¿qué tipo de tratamientos se llevan a cabo? Es decir, ¿qué tipo de labor se lleva, se desarrolla, ¿no? Con una mujer, por ejemplo, en estas situaciones? ¿Es complicado, es sencillo? Ya que no se habla tanto de este asunto, yo creo que sería importante que nos contaras qué tipo de tratamiento se desarrolla. Se desarrolla, sí, pues mira, lo que decimos, cogemos, luego iremos también, que has nombrado y también es interesante el tema del hombre, pero la chica en todas las etapas de su vida, la chica más joven solo sufría problemas de suelo pélvico si genéticamente tiene una debilidad o si hace deportes de impacto de forma profesional, que somete a un estrés a este músculo también, o si tiene problemas muy comunes ahora como las alergias a repetición y así, entonces haríamos todo un tratamiento para el entrenamiento, que ahora explicaré un poquito en qué va. Luego en el preparto lo que hacemos es lo que decíamos, preparar el músculo para que esté elástico el día del parto y preparar el cuerpo de la mamá para que pueda realizar mejor los pujos el día del parto, para que se pueda encajar y descender mejor el bebé. Y en posparto todo lo que es la recuperación. En general esto del suelo pélvico, la recuperación del suelo pélvico inicia por un trabajo manual en el que nosotros regulamos las tensiones y de toda esa musculatura y quitamos todas las posibles, para explicarlo más para todo el mundo, pues todas las posibles situaciones de rigidez que hay en el músculo, contracturas, todas las zonas que estén sin movimiento, intentar darles un movimiento y luego creamos todo un programa informatizado en el ordenador en el que vemos qué partes del músculo han sufrido más y entrenamos las diferentes fibras musculares y las estimulamos. Claro. Y en el caso de los hombres es importante también, ¿no? El mantenimiento de la fuerza en esta parte, ¿no? En este músculo, bueno, pues para evitar, por ejemplo, disfunciones sexuales. Eso es, y también en el tema, tanto para las disfunciones sexuales como para el tema de la continencia. Es verdad que los hombres hay menos, así como la señora es una de cada tres, el hombre, hablábamos antes, es verdad que pues nada más que anatómicamente esta zona es más fuerte, sufren menos problemas que la mujer, pero está todo el tema de, en el chico joven, por ejemplo, el dolor pélvico crónico por prostatitis bacteriana, en el señor un poquito más de edad más avanzada, pues disfunciones sexuales, o tras la operación de la prostatectomía radical, tras la operación del cáncer de colon, que podría ser para la señora o para el hombre, que está todo el problema de la incontinencia fecal, más en este caso. Es decir, pues eso, abarcar un poquito la globalidad. El señor, anatómicamente su musculatura es menos frágil que la de la mujer y además ni se embaraza ni da luz, entonces hay menos señores que sufren, pero también tenemos señores que lo sufren y que pueden beneficiarse de este tratamiento. Sí, María, los deportes de impacto, ¿no?, que has citado. Por ejemplo, correr, que está tan de moda, ¿no? Y que tantísimas personas, efectivamente, pues desarrollamos bueno, pues esta práctica deportiva a lo largo de nuestra vida. Bueno, muchísimas personas, muchísimas mujeres, pues corremos, ¿no? Es un problema añadido en este caso a este posible debilitamiento del suelo pélvico. ¿Cómo afecta el deporte de impacto? El deporte de impacto, en especial el correr, afecta bastante. Es uno de los deportes que más fuerzan la musculatura. De hecho, tenemos a corredoras de impacto más a nivel profesional, por supuesto, maratonianas, triatletas que no han sido madres y tienen problemas de incontinencia. Es una dificultad añadida, sometemos a un estrés a este músculo, nosotros lo recuperamos para que pueda la gente realizar un poquito las actividades que les gusta, pero depende del nivel de la lesión. Es cierto que es un deporte que le somete a mucho estrés y a veces pues habría que hacer deportes o intentar modificar un poco o entrenarse, pero no a maratones y semimaratones, sino un poquito pues de una forma cuando surge un problema, y todo depende de la profesión. Si su profesión es, por supuesto, maratoniano o triatleta, necesitará un tratamiento más intensivo con nosotras, pero habrá que hacer para que este músculo no esté a la normal, sino esté excesivamente fuerte. Claro. Para que y cuando la fisioterapia no puede atajar el problema, hay intervención quirúrgica. Por supuesto. Siempre hay unos grados en el que nosotros, los fisioterapeutas, incidimos en los grados de lesión, pues cuando la lesión es leve, moderada, cuando el caso es, aunque es cierto que funciona muy bien la fisioterapia y muchas veces logramos curarlo y no necesita intervención,
cuando el caso está agravado, se han roto los ligamentos que sujetan uretra, que sujetan vejiga, que sujetan órganos, es necesaria una intervención quirúrgica. Lo que decimos es que como la causa inicial del problema fue un debilitamiento del músculo que sujeta, que no está la solución solo en intervenir, porque también decimos que somos los únicos esos animales que sufrimos problemas de suelo pélvico porque somos los únicos que vamos de pie en bipedestación. Entonces es cierto que si me operan, me intervienen, me ponen unas mallas, unos amarres artificiales, pero el músculo que sujeta sigue estando debilitado. Como somos jóvenes, vivimos muchos años, la musculatura tiene tendencia a volver la operación tiene tendencia a volver a recibar si no realizamos una correcta recuperación de la musculatura. Podríamos decir que tenemos el papel curativo, el prequirúrgico o el postquirúrgico, el prequirúrgico y postquirúrgico para evitar recidivas en la intervención. Bueno, está claro que es una musculatura que, como otras partes del cuerpo, nos debe interesar a lo largo de toda nuestra vida. Debemos fortalecerla por nuestra buena vejez también, desde jóvenes, ¿no? Efectivamente. Eso es. Bueno, pues nos quedamos con algunas de estas recomendaciones para mujeres. Nos hemos fijado especialmente en mujeres, pero también, por supuesto, para los hombres, que también deben tener en cuenta todos estos consejos. María Medrano, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, Amaya, por protagonizar en nuestra sección de salud. Gracias. Muchas Buenas gracias, tardes. Amaya. Bueno, nosotros seguimos adelante con más historias. Estas Navidades, comunícate. Regálate audición y volverás a entender. Vamos a entrar en uno de los camerinos a ver qué hacen los actores de esta obra. ¿Hola? ¿Se puede? ¿Podemos pasar? Marta, Miguel, os hemos pillado aquí con las manos en la masa, preparándoos para este ensayo general de esta obra, Las Alegres Casadas. Miguel, te voy a interrumpir un segundo. A punto de ponerte la nariz. Perfecto. Cuéntanos, háblanos de esta obra, de Las Alegres Casadas, mientras acabas de, pues de ponerte esa nariz de tu personaje de Falstaff. Nariz, Ota, ¿no? Es una gran obra, es una comedia de William Shakespeare. Sí, seguramente la mejor obra que es, la mejor comedia que escribió, y cuenta la historia de un hombre que se llama Falstaff, un gordo al que le gusta vivir muy bien y que prepara un timo con unas casadas, ¿no? Las casadas no solamente se enteran del timo, sino que además se pretenden, digamos, resarcirse de eso que considera un insulto por parte de Falstaff, y entonces lo que hacen es armar todo un tejemaneje, hacer un plan para un complot contra este hombre, y a partir de ahí arranca lo que sería la historia de Las Alegres Casadas. Una comedia tremendamente divertida que ha hecho Andrés Lima, una versión realmente divina. Vemos que estás caracterizándote para precisamente interpretar a este personaje, a Falstaff. ¿Cuál sería el siguiente paso en tu caracterización? ¿Qué nos quedaría? Porque queda mucho de momento, ¿no? Hasta que te conviertas en Falstaff. Un poquito de maquillaje, igualar la nariz con el resto de la cara y rematarlo con la peluca, pero no me importa nada darte un adelanto para que veas A ver, si queremos verte con la peluca puesta. que puede uno terminar siendo. Algo así sería Falstaff, ¿no? Algo así. Sí. Algo así. Perfecto. Bueno, y me voy a pasar al otro lado del espejo para hablar con Marta. Marta, que también está pegándose unos retoques para interpretar a quién, Marta. A Doña Rápida. Doña Rápida, que es una mujer, es una celestina, que ellos organizan el lío, pero yo soy la correveidile, la que voy de aquí para allá, de allá para aquí, organizando el asunto y haciendo que todo se realice en su momento y en su sitio, donde tiene que ser cada cosa a su hora y a su minuto. Ya está. Oye, yo he escuchado por ahí que esta obra ha surgido de una manera un tanto, pues no sé si decir especial. ¿Cómo surgió la idea de interpretar Las Alegres Casadas? ¿Cómo fue? Cuéntanoslo. Bueno, pues realmente ya la nave y te diferencia la nave, ya nos habíamos, digamos, juntado para pergeñar alguna historia. Las dos compañías, ¿verdad? Hay que decir. Y las dos compañías de teatro. Y ya fue en una cena, pues con Andrés, pues las cenitas, los cafés, las copitas y la charleta es lo que trae. Queríamos un Shakespeare, queríamos un clásico, queríamos hacer algo diferente que ninguna de las dos compañías habíamos hecho. Y bueno, pues Andrés ya nos miró, nos vio y dijo, estos la van a liar con Las Alegres Casadas, y la hemos liado, ya está. Y allí surgió en una cenita rica. Ahí estáis, día 18 de marzo, nada,
aquí en Baluarte, precisamente el escenario donde estamos ahora, bueno, escenario, camerinos. Ay, ¿Nervios? Pues sí, nervios, hija, pues sí, es que ¿qué te voy a decir? ¿Verdad? Nervios, Pues sí, supongo. Ya pues incluso en porque- estos ensayos. Claro. Y primero, cuando vas viendo que ya la función se va acercando, ya empiezan los ensayos a pasar la función entera y ya empiezas a verla entera y ya se te pone el bolo y los nervios y ya, bueno, aunque sean ensayos generales, ya es cuando ya ves que se acerca y eso ya... Tú así ya quiere el estómago, ¿verdad, Marta? Sí. Oye, pues una cosa, yo no os quiero interrumpir más, que estáis aquí al final atrasando este ensayo, vemos que tú ya estás con los coloretes y todo, ¿verdad? Ya un poquito más avanzado ese personaje de Falstaff. Yo os voy a dejar aquí en el camerino, ¿vale? Que sigáis preparando. Muchas gracias a los dos y como decís en teatro, mucha mierda. Gracias. Venga, chao, que vaya bien. Angelina, vengo a verte. Yo también iba a tu casa. ¿Qué te pasa? Estás muy fea. Fea, pero fea. Adriana, Maite, pero que estaba buscándoos por el camerino y no os encuentro. ¿Qué hacéis? Pasar un poquito. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Veo que tienes el texto en la mano. Sí, que nos da como más seguridad tenerlo. Lo tenemos todo en la cabeza, pero a veces nos hace falta tenerlo cerquita todavía. Sí. Adriana, háblanos de tu personaje. A ver, cuéntame. ¿A quién interpretas? Bueno, hago 3 personajes, pero así el más grande es el de la señora Ford, que es una mujer que está bastante aburrida en su vida, yo creo. Tiene un marido que no le da muchas alegrías en ningún aspecto y entonces aparece Falstaff, que en realidad quiere burlarse de ella, utilizarla para quedarse con el dinero de su marido, pero ella junto con su amiga, la señora Ferrari, decide burlarse del burlador y entonces entran en un juego muy divertido que de repente a ella como que le da mucha vida y descubre lo aburrida que estaba antes de que todo eso comenzara. Voy a acercarme a Maite, que la tenemos aquí en el rincón, me voy a poner en medio de vosotras. Estamos aquí en el escenario, bueno, en el que el día 18... En las tripas del teatro, las tripas de Baluarte. El día 18, representación aquí. ¿Nervios? Nervios y tantos nervios como emoción. Estamos deseando que llegue ese día, deseando compartir con el público esto que hemos hecho tan divertido y deseando que se diviertan tanto con nosotras como nosotras entre nosotros. Y nos hace mucha ilusión compartir esto en Baluarte, estrenar en Pamplona, que este proyecto de una envergadura mayor sea en Pamplona donde nazca y donde se cree. Y nada, aquí estamos deseando que lleguéis todos aquí. Tomamos nota, día 18 en Baluarte a las 8 de la tarde. Me imagino que vosotras tendréis que seguir repasando este texto que tienes aquí tú en la mano, Adriana. Así que lo voy a dejar ahí y nos vamos a olvidar ya. venga, perfecto. Yo voy a estar aquí vigilando a ver si va la cosa bien o nos dejamos, ¿vale? Para que sigáis ensayando y trabajando en esta obra, Las Alegres Casadas. Chicas, gracias. A vosotros. Ayer, festividad de Todos los Santos, hemos honrado a nuestras personas queridas que ya dejaron este mundo y a las que, bueno, obviamente les hemos tributado un pequeño homenaje en la jornada de ayer. Hoy hemos invitado al programa a 2 historiadores y escritores, Juancho Madariaga y Julia Pavón. Ellos están con nosotros precisamente para hablar de este trayecto final de la vida, como es la muerte, algo a lo que tenemos en general bastante miedo. Julia Pavón, ¿qué tal está, profesora? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias muchas por gracias. acompañarnos. Juancho Madariaga, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas profesor. tardes, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos miedo realmente a la muerte, ¿no? Pues sí, unos más que otros, y en unos momentos de la historia, en unos momentos culturales de la historia más que en otros momentos. Hay momentos en los cuales, pues por ejemplo, todo el mundo barroco, el mundo medieval, pues sobre todo el mundo barroco está especialmente preocupado por el devenir y por el fin. Y hay momentos, pues por ejemplo, la época de la Ilustración, el nacimiento del momento de auge de la burguesía, en donde, bueno, no es que se olvide la muerte, pero se lleva con otra serenidad. ¿Nos enfrentamos con temor, con esperanza en algún momento de la historia? Bueno, las civilizaciones nos demuestran a lo largo de su historia que es una realidad a la que todo hombre se enfrenta y desde luego que hay 2 tipos de temor. Un temor a la ausencia de trascendencia y un temor a lo que es al fenómeno concreto, al instante de la muerte, cómo va a ser, si violenta, si rápida, si una enfermedad dolorosa. Y sí que hay un temor,
pero también una esperanza, porque sí que en las religiones, en la historia del mundo occidental y de otras, sí que hay una manifestación latente de que hay una creencia en un más allá, ¿no? En que no todo se acaba aquí. Sí, quienes sienten con fuerza la fe tienen una ventaja en este sentido. Pues supongo, yo como agnóstico no comparto esa suerte. Lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia se ha instrumentalizado mucho precisamente esta esperanza en el más allá para otro tipo de intereses, y lo que yo pienso es que en un momento determinado de la historia esa aceptación serena, ese mirar sin esperar nada más allá, pues ha tenido también una importancia cultural importante. Sí, si pensamos en que el verdadero dolor es la separación, ¿qué nos dice la historia también, ¿no? Ese miedo a dejar a nuestros más queridos, ¿no? Que se van y nos dejan solos, podríamos decir así. Bien, bajo el punto de vista de la fe, porque bueno, yo he trabajado más la parte de la historia medieval, y en la documentación que yo me he encontrado, desde luego que está muy influenciada por un discurso predominante que es el de la Iglesia, el del cristianismo, el de la idea de esperanza, y sí que hay una idea que fluye en esa documentación y en esos textos, que no tiene por qué ser la general, pero es la que he trabajado, y es una idea en que los muertos perduran en la memoria de los vivos, es decir, son los vivos los que mantienen esa idea de los muertos y los que, de una manera o de otra, cuidan de sus encargos, de misas, etcétera, para esa salvaguarda eterna, para esa creencia sobrenatural, esa idea de un cielo, de un castigo, de un infierno o de un purgatorio, en el caso de cada uno de estas personas y personajes. Y hemos avanzado mucho en todo lo que concierne a la muerte, en al menos perderle algo de miedo en los últimos tiempos, o realmente seguimos con ese miedo, con ese deseo de no hablar de la muerte, de prescindir incluso de la palabra. ¿Vamos avanzando en este camino? ¿Cómo tendríamos que avanzar para nuestro propio bien también, profesor? Pues como antes decía, claro, yo me he ocupado de otra época posterior. Yo justamente lo que he analizado ha sido el siglo XVIII, la transición al siglo XIX, un momento en el que lo que comentaba Julia, de esa esperanza religiosa absolutamente dominante durante toda la Edad Media, durante el periodo barroco, a finales del XVIII y sobre todo a lo largo del XIX, pues se produce un cambio importante en la documentación, los testamentos, etcétera, etcétera. Vemos cómo ya hay un cierto despegue, unos silencios, unos cambios importantes que pueden hablarnos de cambios de piedad, pero que también nos hablan de proceso de secularización importante. Entonces, desde entonces hasta ahora no hemos hecho sino cambiar. No quiero utilizar el término avanzar o progresar, pero sí el término cambiar en este largo proceso, y evidentemente amplios sectores de la población en este momento ya no cifran en esa esperanza, sino en un comportamiento ético a lo largo de tu existencia, porque te lo pide tu propia ética, sin más, sin esperanza, y una cierta serenidad ante un hecho inevitable al que todos nos tenemos que enfrentar en algún momento determinado. La única certeza que tenemos, ¿no? La única. Pero bueno, aparte de esto, el aceptarlo con serenidad y con tranquilidad ante la inevitabilidad del hecho. Claro, si pensamos en los ritos funerarios, me gustaría que habláramos también del papel de la mujer en todo esto, ¿no? Incluso del fenómeno de las plañideras, mujeres que iban a llorar, ¿no? al cadáver. El papel de la mujer es determinante, al menos en todo el ámbito septentrional de la península, y desde luego en el ámbito de la cultura vasca, sin lugar a dudas. La funeración, el protagonismo casi absoluto corresponde a la mujer, no solamente a las familiares del difunto o difunta, sino la serora y otro tipo de mujeres vecinas, etcétera, etcétera, que llevan el duelo, que llevan las ofrendas. Prácticamente toda la funeración es, quitando naturalmente los responsos y todo lo que es la funeración oficial, que la dirigen sacerdotes, todo lo que es la funeración, llamémosle popular, está a cargo de la mujer. Y el tema de las plañideras en concreto es un tema muy interesante, que sobre todo en la Edad Media, porque a partir del Concilio de Trento se debilitan mucho este tipo
En cualquiera de los casos Sí. hay constancia, en el ámbito vasco en concreto, Sí. hay constancia hasta el siglo XX de plañideras. Había zonas especializadas. Sí. Bueno, al fin y al cabo era una labor mercenaria, Sí. que cobraban por ello. Claro, ¿y dónde ¿eh? más, por ejemplo? Porque, Juancho, usted sé que ha estudiado bastante el caso de Oñate, ¿no?, de este pueblo de Guipúzcoa. Sí, bueno, Oñate, por ejemplo, en las ordenanzas medievales, ordenanzas Sí. del siglo XV, aparece ya precisamente prohibiendo que no se hagan llantos excesivos, que no se rasguen la cara, que no se mesen los cabellos, etcétera, etcétera. Prohibiciones, Sí. que al siglo siguiente, el siglo XVI, se van a hacer absolutamente ejecutivas, ¿no? Pero que van a pervivir más o menos dentro del acervo cultural popular a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX, y vamos a encontrar restos hasta el XX. Bueno, eso es nuestra cultura. Sí. Pero actualmente, por ejemplo, el que tenga la oportunidad de ver un funeral musulmán, yo he tenido la oportunidad de verlos, y las plañideras están a la orden del día. O sea, es decir, en el 90% de los funerales de rito musulmán Sí. se utilizan plañideras, o sea que en otras culturas sigue perfectamente vivo. Claro, la condición social, no sé si ahora es determinante, ¿no?, en la muerte, pero a lo largo de los años, en la Edad Media, por ejemplo, sí era destacado, por ejemplo, según qué condición social tienes, mueres de una manera u otra. Bueno, más que morir de una forma u otra, lo que se diferencia es el rito posterior, es decir, qué dedicación van a hacerte los vivos para recordarte. Entonces, una persona con una condición social elevada, un burgués, un noble, un mercader, por ejemplo, o un monarca, puede generar una serie o tiene una serie de rentas para pagar unos funerales ad hoc, unas ceremonias, y también no solamente para una teatralidad exterior con una ritualidad popular o litúrgica, sino también para encargar lo que es una liturgia posterior de misas, trentenarios, novenarios, etcétera, que en definitiva son lo que van a desembocar en la idea de la fama, ¿no?, ya más posterior, y que tiene una gran importancia. Es decir, el que socialmente tiene dinero para pagarse un recuerdo litúrgico no solamente es porque busque la mediación para la salvación de su alma, sino que también lo que quiere es que perdure su fama, que luego con el tiempo se monumentalizará a través Sí. de los grandes sepulcros, ¿no? Que estos al comienzo de la Edad Media pues no existían, eran lápidas o sepulcros en los cementerios parroquiales o de algún monasterio, etcétera, etcétera. Sí, los padres de la historia de la muerte, ¿quiénes son? Creo que en Francia se ha estudiado mucho al respecto. Bueno, en concreto hay habría que citar dos nombres, entre otros muchos. Bueno, dentro de la escuela de Annales en general aparecen varios nombres, pero hay dos escuelas, la que sería la de Michel Bovell, por una parte, y la de Philippe Arié, por otra parte, que analizando documentación relativamente parecida, con metodologías distintas, y llegando a datos en bruto prácticamente idénticos, pues, por ejemplo, encargos de misas, de cera, de velas, limosnas, etcétera, etcétera, y les dan prácticamente las mismas gráficas, o a Pierre Sony, por ejemplo, habría que citar también, La muerte en París. A partir de esos gráficos, las interpretaciones, sin embargo, son radicalmente distintas. En un caso hay una interpretación de que los grandes cambios del siglo XVIII se deben a procesos de secularización, mientras que en otro caso se habla de cambios de piedad. Dos interpretaciones distintas con los mismos datos. Sí, sí. Por ejemplo, a lo largo de la historia también, ¿cómo se ve la muerte y los niños? Es decir, el acercamiento de los niños de la familia a la desaparición de un ser querido. Ha cambiado mucho también. Ahora se habla de la conveniencia quizá de no ocultar, ¿no?, el proceso del final de la vida a los niños más pequeños de la casa. ¿Eso también ha cambiado mucho, esta percepción? Puede ser, pero yo creo que es no solamente a los niños, sino a nivel social. Es decir, también dado un poco a la desaparición del discurso dominante de la Iglesia Católica, esto ha permitido la floración pues, también una cultura permisiva hacia otras formas de entender el más allá, la religiosidad no tiene por qué ser solamente católica, sino que ha abierto un horizonte. Entonces, esto que permite pues, que a los niños no tenga que hablarse de la muerte como un paso hacia otro lugar, sino una ausencia, un cambio. Entonces, eso sí que en determinadas culturas, y luego también a un horror a la muerte, porque mientras que en los medios de comunicación vemos decapitados y muertos, hay una ausencia de respuesta por parte de la sociedad actual a responder a qué es la muerte. Entonces, pero en general, y esto también ha llevado a que a los niños se les oculte o se les diga no, el abuelito no está, o está de viaje, o está por aquí mirándonos, flotando.
pero sí que los sociólogos y los psicólogos recomiendan que a los niños hay que explicarles las cosas, porque los niños son personas, o sea, somos personas con menos edad, entonces es bueno, es decir, hay que enfrentarse, hay que verlo, ¿no? En ese sentido, ¿en qué sociedades quizá dan un paso por delante, ¿no? Y ven con más naturalidad la muerte o hablan con ella, o de ella, perdón, en la sociedad con, bueno, más tranquilidad quizá que en la nuestra? Bueno, yo creo que en general se habla más, se tiene más cercanía a la muerte en las sociedades tradicionales que en las actuales. En la actual se disfraza, se esconde, la muerte está travestida, está escondida, está trivializada y sin embargo en las sociedades tradicionales, entre otras cosas porque el contacto con la muerte era cotidiano, porque las tasas de mortalidad eran importantísimas y la esperanza de vida era muy corta y entonces la experiencia con la muerte era prácticamente diaria. Y en este sentido, lo que comentabas antes del niño, evidentemente, claro, el niño es una invención relativamente moderna. El estatus de niño es una cosa de hace muy poco tiempo. Tradicionalmente al niño se le consideraba pues, un adulto pequeñito, pero que para el trabajo y para tantas y tantas cosas hacía exactamente lo mismo que un adulto. Y obviamente no se le escondía nada. En la actualidad se intenta esconder la muerte y se intenta trivializar la muerte para todo el mundo. Cuanto más para ese niño para el cual se ha inventado un estatus al que hay que proteger. Y si hay que protegerle de muchas cosas, de la muerte, sin lugar a dudas, mucho más. En cuanto a zonas, pues no sé, tal vez los países, digamos, luteranos, protestantes en general, los países nórdicos de centro y norte de Europa, lleven la muerte con menos dramatismo que los países meridionales. No hay nada más que ver. Dramatismo a veces puramente aparente, ¿no? Pero no hay más que ver un funeral en Sicilia, irse a Palermo a ver un funeral y verlo en Estocolmo, por ejemplo. Son dos mundos totalmente distintos, culturalmente radicalmente distintos. Tal vez a veces solamente sean formas, pero lo cierto es que el dramatismo con que se toma en los países meridionales es incluso excesivo. Para gente, digamos, más nórdica, más septentrional, pues a mí me ha tocado pues, funerales en Murcia, en Andalucía y demás, y no sé, lo contemplamos como una cierta exageración, como una demasía, ¿no? Estos gritos, estos llantos excesivos. El carácter se ve ahí también, ¿no? En duda. Los funerales, en el adiós a las personas, ¿no? Claro. Bueno, nos quedamos hoy con estas reflexiones en torno a la muerte, nos quedamos con los títulos, además, que firman nuestros invitados, Historia Social de la Muerte en Euskal Herria, de Juan Madariaga Orbea, y también de la profesora Julia Pavón, Morir en la Edad Media, la muerte en la Navarra medieval. Bueno, dos libros que yo creo que conviene revisar, estudiar y mirar con detenimiento y que nos harán pensar o reflexionar un poco en la normalidad quizá con la que debamos tomar la muerte, ¿no? También tenemos, bueno, pues una noble señora Erio Andere, Actitudes ante la muerte en el País Vasco en los siglos XVIII y XIX, de Juan Madariaga. Muchísimas gracias a los dos autores por explicarnos, ¿no?, cómo se ve la muerte en diferentes épocas. Gracias de verdad, en un día, bueno, en el día después de Todos los Santos, ¿no? Gracias Julia Pavón, gracias Juan Madariaga, hasta otra ocasión, hasta pronto.